Hola, es un gusto saludarles y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes deseamos en verdad que no hayan sufrido tanto con la pasada contingencia, porque a millones de compatriotas de la Ciudad de México y de las zonas conurbadas tuvieron que enfrentar problemas muy duros, muy fuertes, sobre todo en la transportación. Hubo personas apretujadas en las estaciones del metro, en las escaleras, en los pasillos, que Andenes. soportaron hasta 40 minutos para subir a un tren y con el peligro que hubiera un empujón y cayeran varias personas a las vías. Gracias a Dios no pasó nada de eso. Hubo embotellamientos en la carretera, por ejemplo, a Querétaro, donde los dueños de vehículos de la transportación de mercancías y alimentos perecederos que soportaron hasta 8 horas por el bloqueo que hicieron los transportistas. Hace 15 días, aquí entre reporteros, les hablamos de este asunto, de los congestionamientos tremendos que se dan en la Ciudad de México y en los municipios conurbados. En la Ciudad de México se autorizó la circulación de vehículos de cualquier año siempre y cuando estuvieran bien mecánicamente. Esto aumentó 1,5 millones el parque vehicular que sobre la plancha urbana circula a diario. En la capital del país circulan 20,000 combis, 10,000 autobuses, 149,000 taxis, 83,000 camiones de carga. Los 203 puntos que llevaron a la fase 1 de contingencia ambiental fueron de susto, la verdad, y de daño a la salud de personas mayores, fumadores y menores de edad. Ojalá que estos problemas no se sigan agrandando, Raúl, pero estamos en ese peligro. Ya tuvimos un doble hoy no circula y por favor que no tengamos que llegar a un triple hoy no circula porque sería terrible para tantos millones de habitantes de esta área. Sobre todo, Félix, buenas noches, porque es la primera vez en la historia de esta ciudad en la que la contaminación, las partículas suspendidas, fueron de tal magnitud que dañaron la salud de millones de mexicanos. Hay un porcentaje, hay un incremento del 19% de enfermos de las vías respiratorias, pero los síntomas de la contaminación quizá la gente no sabe muy bien: dolor de cabeza, sensación de cansancio y además bajo rendimiento en el trabajo. ¿Dijo algo sobre esto el secretario de Salud, Raúl? Efectivamente, el doctor José Narro y el doctor Armando Agüed, el primero secretario de Salud en el gabinete del presidente y el segundo secretario de Salud en la Ciudad de México, que el problema de la contaminación había generado 22,000 muertes. Y además, fíjate que hay una cosa muy importante. Se están haciendo más trabajo y trabajos de medidas concretas no contra las industrias como unidad productiva, sino como unidad emisora de contaminantes. Hay quien dice, por ejemplo, que si bajan la productividad o tienen que suspender, aumentarían los precios de los productos. Y eso es un crimen decirlo de esa manera, es una irresponsabilidad. Todos debemos poner algo. Y el sector industrial que ha venido trabajando y apostando su dinero por México debe estar consciente de lo que produce de contaminación y someterse a las medidas que tendrá para ellos la Semarnat, que es la encargada ya de manera nacional de cuidar el medio ambiente. Pero a ver, Raúl, ya sabemos los estragos que se produjeron el pasado día 6. Deseamos que no vuelva a suceder esto. Ni un doble hoy no circula y mucho menos que vaya a llegar un triple hoy no circula. Entonces es preciso, es urgente tomar medidas de emergencia, pero no solamente parando vehículos, parando camiones o parando sobre todo automóviles particulares. Deben tomarse medidas radicales para detener esto, porque si no, al rato vamos a estar, como ya lo decíamos hace 15 días,
como la población de China, que ha tenido cerca de los 1000 puntos IMECA, y eso ya es muerte, Raúl. Ya es muerte. Además aquí, para un político que tiene desde luego un desempeño en una responsabilidad, poner en riesgo en un momento dado por una decisión lo que puede ser su futuro, también hay que decirlo, cuenta. El presidente Peña reconoció la difícil decisión que tomó la Comisión Ambiental de la Megalópolis del doble hoy no circula, pero dijo el jefe de gobierno del Distrito Federal, si es una imposición, pues ni hablar, pero primero la salud de los capitalinos. Esta comisión de la Megalópolis, por ejemplo, aseguró que el día 5 de este mes, en la noche, dio aviso a las cámaras del transporte indicándoles que iba a ser implantado el doble hoy no circula. Pero los transportistas, los que cerraron las arterias como la de Querétaro y como la de Puebla y no sé qué otra, aseguran que no se les informó a tiempo y por eso se dirigieron al Distrito Federal con sus camiones y sus mercancías. Entonces, ¿quién dice la verdad o quién dice la mentira? Hay algo importante en esto. Es decir, a través de la telefonía celular se dio aviso, pero como dice el encargado de la CAME, Luis Gutiérrez Lacayo, que se les informó a las cámaras. Las cámaras del autotransporte deben de tener mecanismos que bañen de esos datos, de esa información a todos los afiliados. Pero por el otro lado, la telefonía las redes sociales dan cuenta de eso. O sea, no habría manera de no enterarse, porque los medios electrónicos igualmente, obviamente, dieron esa información. La dan, pero si a los medios electrónicos tampoco se les da oportunamente, ¿qué sucede? Que mucha gente no queda enterada. Y por otra parte, como dirías tú, Raúl, ¿qué pasa con el transporte público de la Ciudad de México? Ah, no, los señores taxistas se pusieron las botas, como dice el dicho popular. Sabemos, nos dijeron personas, usuarias, que tenían urgencia de llegar a las escuelas para llevar a sus niños o tenían urgencia de llegar a sus trabajos, que los señores taxistas cobraron 6 o 7 veces más de lo que cuesta una dejada. O sea, los abusos, las raterías que no deben de suceder en estos momentos de angustias, pues suceden. ¿Qué ha pasado con los transportistas capitalinos, con los microbuses? Siguen igual. O unos corren cuando a la velocidad que les da la gana porque tienen la posibilidad, o si no, se paran eternidades en las esquinas hasta que en espera de pasaje, vehículo, claro. Y eso es más y más quema de combustible, por eso aumenta la contaminación. No hemos visto agentes de tránsito que los aceleren, que les digan, aquí no se puede usted parar tanto tiempo, circule, circule, y no sucede eso. Pero una buena noticia dentro de todo este panorama o escenario es el hecho de que están empezando a eliminar topes, que es, parece que no, fracciones de minuto, el frenar, subir el tope, acelerar y bajarlo. Eso es una contaminación superior a la de una circulación constante. Y ya están empezando en Benito Juárez. Sí, qué bueno que esto está sucediendo. ¿Qué es lo que se requiere? Pues liberar a las calles, a las avenidas, a todos los arroyos de circulación de obstáculos. Pero lejos de eso, se les ha incrementado esa serie de obstáculos como los topes. Les hemos dicho aquí que toda la República, no solamente la Ciudad de México, no solamente el Estado de México, tienen la tendencia, como en ningún otro país del mundo, a poner y a poner y a poner topes. En mi municipio, por ejemplo, en Huixquilucan, hubo presidentes municipales que cobraban hasta 5,000 pesos que agregaban a sus presupuestos por cada tope que ponían. Bueno, pues ojalá que ahora le agreguen 5,000 pesos para quitar tope por tope por tope, porque eso es lo que se requiere. Se requiere que haya fluidez, que no haya tantos sitios de taxistas. Hay calles que tienen 2 o 3 sitios y son los que están estropeando la circulación.
el asunto de las ecobicicletas que pusieron, han aprovechado muchos espacios de los arroyos de circulación para poner las bicicletas. Si esto es un negocio, ¿por qué es un negocio el de las bicicletas? Bueno, por favor, quienes manejan ese negocio, que tengan sus espacios propios para poner sus bicicletas y no estén invadiendo los arroyos de circulación. Porque además estrangulan las ya de por sí reducidas vialidades. Ahí está Mazarik, por ejemplo, de 3 carriles a 1. Y unas banquetas enormes por donde circulan los ciclistas. Con unas pirámides, que no sé para qué sirven esas Volardo pirámides. se llama. Para que los discapacitados y los señores de la tercera edad se estén tropezando y se estén cayendo con esos estúpidos obstáculos que fueron a poner en esas banquetas de hasta 3 y 4 metros de ancho. ¿Qué pasó en Paseo de la Reforma? Le dieron un carril completo a las bicicletas. Y todos mis respetos para quienes andan en bicicleta, pero ¿por qué un carril de 2 o 3 metros de ancho? ¿Por qué no una línea de 60 o 70 centímetros que son suficientes para que circulen las bicicletas? ¿Por qué poner esos muros de concreto que ya están hechos pedazos ahí en Paseo de la Reforma, con tubos que pusieron que también están hechos pedazos, que son un estorbo? Y todo esto, Raúl, es lo que provoca los congestionamientos en el Distrito Federal. Y además, perdón, en la Ciudad de México. Además de todo esto, llega a haber también las marchas. Es muy importante, nada más para dar una idea, de que si hay una contingencia que obliga por la salud de los que aquí vivimos o transitan para doble o no circula, ¿por qué las marchas no se pueden esperar los días que sea necesario para que haya un ambiente propicio? Porque si son de los pueblos indígenas, con todo respeto, en sus pueblos no hay contingencias. Pero que haya marchas, pero cuando tengan razón. No es correcto que 20 o 10 personas cierren una avenida precisamente porque no les han puesto o porque no tienen agua en una colonia recóndita de la Ciudad de México. Y bueno, cada día hay más y más obstáculos en la Ciudad de México que urge liberar, porque esos obstáculos causan los embotellamientos, los estrangulamientos de vehículos, y tantos vehículos parados, embotellados, son los que aumentan la contaminación y el veneno para todos los capitalinos. Y ahí están las gasolineras. 30% de las gasolineras cerraron por no haber puesto la recuperación de vapores. No, hombre, ¿para qué? Pues de aquí a que venga una contingencia. Ya llegó la contingencia. Y los paraderos de los microbuses, hasta en el Zócalo hay paraderos, por Dios, qué incongruencia. Pero estos son muchos y muchos problemas de los que le seguiremos hablando, Raúl. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias, buenas noches.